Bueno, pues muy buenos días a todos. Me llamo Jesús Garrido y voy a presentarles la contabilidad del agua de riego asistida por teledetección para generar conocimiento y mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos hídricos, que yo creo que otro de los autores de esta presentación, Alfonso Calera, les ha ido instruyendo en la presentación anterior. Y me ha gustado mucho que comente que no es algo definitivo, es información adicional para ayudar en la gestión de los recursos hídricos. Por eso, una información adicional muy valiosa, pues se empieza a obtener y generar cartografía que ayude a los gestores. Además, también está como autor Claudio Balbontín, que a lo largo de todo el proyecto Nuevas Tecnologías para el aumento de la eficiencia del uso del agua en la agricultura de América Latina y Caribe al 2030, pues ha participado en el modelamiento, en la toma de decisiones y en las diferentes reuniones que con diferentes zonas piloto, en Tunuyán Inferior, Villarregina, Sarmiento en Argentina, en Valle del Elqui, en Chile y el Arroyo del Tala, hemos ido teniendo a lo largo del proyecto. La presentación consistirá en una breve toma de contacto con la contabilidad del agua de riego. Les presentaré los resultados preliminares sobre estas diferentes zonas que les hemos comentado y extraeremos algunas conclusiones. Bien, por tener en cuenta qué significa el agua en la agricultura a nivel global, pues tenemos este informe de Aquastats de la FAO, por la cual establece que la contabilidad del agua a nivel global es un 70% para usos agrícolas, un 19% para industrias y un 12% para uso doméstico. En Argentina, el perfil país, hecho por esta organización, por la FAO, estima alrededor de 38.000 millones de metros cúbicos en 2011, de los cuales casi el 75% estaba destinado a la ganadería y del cual algo más de la mitad es por agua superficial. Bien, con esto queremos decir qué importancia tiene el agua para la vida y para los sectores productivos. Pero volviendo en la idea de cómo contabilizamos el agua, ya Alfonso ha deslizado la idea de unas metodologías híbridas, lo ha llamado él, que se apoyen en herramientas de contadores a pie de terreno y también en teledetección. Él ha citado a Foster, pero él también me presentó un delicioso texto de un gestor de agua allí en una confederación hidrográfica, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, otro de los ríos españoles, y en 1999 hicieron un importantísimo desembolso para instalar una gran y novedosa red de contadores a lo largo de una gran parte del territorio. Quedaron muy contentos al principio, pero su experiencia a posteriori fue que fue ineficaz, porque había dificultad en la instalación y mantenimiento. Claro, él lo notó. Esta confederación lo instaló, lo notó, que no podía ir a mantener todos los contadores que había instalado, que las lecturas eran complejas y que no les estaban retornando todos los beneficios que ellos creían. Así que ya en 1999 Díaz Mora estableció que la teledetección podría servir como una herramienta de apoyo. Alfonso también lo ha establecido y ha dicho muy bien, necesitamos la combinación de diferentes herramientas y no somos perfectos, ninguna lo es. Entonces yo a lo largo de mi presentación lo que trataré es de enseñarles las bondades de la teledetección en la contabilidad del agua de riego y cómo genera conocimiento y cómo puede apoyar a la gestión de los recursos hídricos y mejorar así su eficiencia, que es de lo que trata además el proyecto en el que estamos. Gracias al manual FAO 56 de evapotranspiración del cultivo, se ha podido homogeneizar y desarrollar una metodología seguida a nivel global que nos permite determinar las necesidades hídricas de los cultivos. Una primera aproximación es la de coeficiente de cultivo sencillo y la evapotranspiración de referencia, y que nos habla de la obtención de la evapotranspiración del cultivo potencial, estas necesidades hídricas. Es decir, cuando es un cultivo que se desarrolla en condiciones óptimas. Pues, por tanto, mientras que la evapotranspiración de referencia es la tasa de evapotranspiración de una superficie de referencia que ocurre sin restricciones, el coeficiente de cultivo expresa la diferencia evapotranspirativa entre esa superficie de referencia y el cultivo estudiado. Esto nos ha proporcionado con este sencillo cálculo la evapotranspiración de los cultivos, porque ya, si bien
un dato de la evapotranspiración de referencia proporcionado por estaciones agroclimáticas, este mismo manual nos dejaba una serie de valores tabulados para diferentes cultivos del coeficiente de cultivo en sus diferentes estadios. Determinaciones más precisas pueden dividir el coeficiente de cultivo en el coeficiente de evaporación del suelo y el coeficiente basal de cultivo, es decir, la transpiración. Este es el método dual de dividir el coeficiente de cultivo. Bien, esta figura tomada de dicho manual muestra un cultivo y su desarrollo y cómo el coeficiente de cultivo, esta línea discontinua naranja, evoluciona a lo largo del tiempo. Bien, en esta ecuación de KCB, transpiración más evaporación, ven la importancia que tiene la transpiración, que ocupa casi todo este sumando, el coeficiente de cultivo. Y en determinados momentos, bien sea por eventos de precipitación o por eventos de riego, pues existe esta evaporación del suelo, que tiene una proporción mínima. Si bien hemos estado diciendo que esta determinación de las necesidades hídricas se hace en cultivo bajo condiciones óptimas, también es posible obtener la evapotranspiración del cultivo ajustada si tenemos conocimiento del coeficiente de estrés hídrico. Bien, ¿qué es lo que puede hacer la teledetección? ¿Cuál es el nexo entre la actual teledetección y las necesidades hídricas de los cultivos? Pues mirar, Alfonso Calera en 2017 recogió en un artículo para nosotros muy valioso, porque hablaba de las diferentes metodologías basadas en teledetección para obtener la evapotranspiración de los cultivos. Guillermo Cunio, a continuación, nos hablará del balance de energía para determinar esta evapotranspiración de los cultivos. Pero nosotros nos vamos a centrar en la que habla del coeficiente de basal cultivo espectral, es decir, la que utiliza, en vez del rango térmico en el balance de energía, el rango óptico, lo que capturan los satélites en el rango óptico, y que lo relaciona con relaciones lineales, índice de vegetación, coeficiente de cultivo basal. Miren, esta gráfica también la he tomado de este artículo, porque es que nos muestra para el lisímetro de Wright en 1983 la evolución de este coeficiente de cultivo basal de trigo y de otro cultivo, como es el maíz. Bueno, allá en 1963. En España, en 2016, Alfonso Calera y su equipo pusieron esta evolución temporal de NDVI para un cultivo diferente de trigo y, evidentemente, para otro cultivo diferente de maíz. Pero lo que podemos ver aquí es la enorme similitud entre ambas curvas temporales y es estos puntos en la gráfica los que nos están dando las diferentes lecturas del satélite. Entonces, una serie de puntos es una secuencia temporal del índice de vegetación y nos relaciona de manera lineal con el coeficiente de cultivo basal. Esta metodología del índice de vegetación y coeficiente de cultivo basal ha sido muy desarrollada en diferentes cultivos y se ha basado en diferentes índices de vegetación. Pues el NDVI, otro muy famoso a nivel global como es el SABI o el GSABI. Nosotros nos vamos a centrar en el NDVI. Y bien, yo he dicho que esta es una secuencia temporal de índice de vegetación, para este caso del trigo y del maíz. ¿Qué tenemos aquí? Pues miren, les presento una única imagen sobre la península, sobre la parte española de la península ibérica que captura el satélite Sentinel-2 y en este caso es una composición color. Él, en su pasada, el día X, hizo esta captura de la península ibérica. Como ven, de unos de unos 300 kilómetros de ancho por toda la, digamos, la altura, ¿no?, de la península. Esto se compone en diferentes gránulos, diferentes cuadraditos que va recogiendo y que están representadas aquí en esta malla roja. Miren, sobre Argentina, nosotros más o menos estamos por aquí, pues el satélite Sentinel-2, gestionado por la Agencia Europea, esa captura y pone de forma gratuita a la disposición de los usuarios todos estos gránulos para que los usuarios se los pueden descargar. ¿Cómo? Pues ya lo veíamos, lo decía Claudio, lo decía Alfonso, con una revisita inferior a la semana. Y además trabajando, en nuestro caso, con un tamaño de píxel de 10 metros, lo que nos hace poder entrar dentro de la parcela. Bien, ahora, ¿cómo desarrollamos la contabilidad del agua de riego basada en teledetección? Pues
La primera premisa es seguir el manual FAO 56 para la determinación de las necesidades hídricas, pero al apoyarse en teledetección necesitamos estas series temporales de este índice de vegetación. En DVI necesitamos recoger todas esas imágenes, a ser posible libres de nubes, pero también hay algoritmos que te las eliminan con bastante precisión. Y necesitamos incorporarlas al balance de agua en el suelo, pero no solo esta serie temporal, sino también, lo ha dicho antes Alfonso, la identificación de los cultivos en regadío. También he comentado yo que necesitamos una red climática para obtener las variables de evapotranspiración, en este caso de precipitación, el agua que cae en estos cultivos. Y además, como hacemos un balance de agua en el suelo, necesitamos los mapas del suelo. Bueno, toda esta información se mete en lo que conocemos como el balance de agua en el suelo asistido por teledetección, que lo ejecuta píxel a píxel y día a día el programa Hydromore, basándose en esta metodología de FAO 56. A lo largo del proyecto, con las diferentes zonas piloto, les hemos ido primero introduciendo las series temporales. A continuación, pidiéndoles todos los datos posibles, la mejor verdad terreno de sus usos de suelo y regadío, de sus estaciones agroclimáticas y de sus propios estudios para conocer las propiedades hídricas de los suelos. Para meterlo, ya le digo, en este balance de agua en el suelo asistido por teledetección. Bueno, en el fondo lo que estamos haciendo es determinar el perfil explorado por las raíces. Lo que hacemos es considerar los flujos de agua de entrada y de salida para ver el contenido de agua en el suelo. Las entradas a este perfil explorado por las raíces van a ser, las entradas de agua van a ser, por ejemplo, los riegos y la precipitación. Y las salidas va a ser la percolación profunda y la evapotranspiración de referencia. En esta ecuación de FAO 56 hemos desestimado el movimiento lateral, la escorrentía lateral, y también hemos desestimado la correntía y el ascenso capilar, ¿vale? El flujo de superficie lateral y el ascenso capilar. Bien, entonces nosotros nos quedamos con esto y lo que decimos es que en esta estructura que puede ser semejante a un píxel, y de hecho es lo que hace Hydromore, este subpíxel y este es el trabajo que desarrolla en este píxel, pues invertimos la ecuación para determinar las necesidades netas de agua de riego, las cuales estarán en función de evapotranspiración del cultivo ajustada, la cual es a su vez, como decía en un principio, está en función de la serie temporal de índice de vegetación, nada más y nada menos que del coeficiente de cultivo basal a través de esta relación cultivo independiente en DVI coeficiente de cultivo basal. Esta relación fue desarrollada por un compañero de trabajo nuestro en nuestra zona, pero se ha comportado muy bien no solo en cultivos leñosos como la viña, sino en otros cultivos herbáceos, incluso en vegetaciones naturales como la dehesa, un sistema agroforestal de cultivo de encina, de desarrollo de encina. Bien, es importante destacar que el programa nos permite meter diferentes relaciones de cultivo, ya sean independientes o cultivo dependientes, pero otras experiencias globales que se desarrollan en California, que se desarrollan en Australia, también han llegado a la conclusión semejante de que utilizar una única relación cultivo independiente para monitorizar grandes superficies es más favorable que andar investigando diferentes relaciones cultivo dependiente. Muy bien, aquí lo que le presento es el balance de agua que hace Hydromore píxel a píxel y día a día. En en esta figura, en este píxel, ¿verdad? La unidad espacial de trabajo, el píxel. Bueno, tenemos tres gráficas. El eje horizontal, el eje de las X, es común a las tres y representa el día del año juliano. 1 de enero, pongámosle, y 31 de diciembre. Ahora, en la gráfica central, tienen en el eje vertical de la SIS la evapotranspiración de referencia que metemos al modelo de las estaciones agroclimáticas y en el eje de la derecha tienen la evolución del NDVI. Cada rombo, en verde, cada rombo es una imagen, es un dato que obtenemos estos 10 por 10 metros. Así que podemos obtener esa evapotranspiración del cultivo ajustada tras el balance de agua en el suelo y también les presentamos en el eje vertical la precipitación que ha caído en ese píxel y las necesidades de agua de riego, estas barras verdes. En el gráfico inferior lo que tenemos es el agotamiento del agua en el suelo explorado por las raíces, la línea de puntos naranja, que indica 0, capacidad de campo, y disminución, o sea, agotamiento del agua en el nivel
en el perfil explorado por las raíces. Finalmente, las barras verticales marrones es la percolación profunda. Agua que ha superado el perfil explorado por las raíces. Aquí lo que les presento es una evolución temporal. El programa, píxel a píxel y día a día, va estudiando la serie temporal de NDVI y va incorporando las condiciones climáticas de precipitación y evapotranspiración y va determinando por el balance de agua en el suelo las necesidades hídricas ajustadas, la evapotranspiración del cultivo ajustada. Bien, cuando el cultivo es, en este caso de nuestra zona de la península, de la parte española, la península ibérica, se centra en verano, es un cultivo de maíz de verano, pues en cuanto comienza el cultivo, comienzan a aparecer las necesidades de agua de riego, estas barras verdes, cuando el cultivo, las raíces empiezan a agotar el agua en el suelo. Ya una vez que el cultivo está en la meseta, el programa va determinando mayores necesidades de agua de riego, hasta que finalmente el cultivo llega a su fin, donde ya no son necesarios las necesidades de agua de riego. Esto lo tenemos en un píxel, porque esto lo hace el programa, pero es que aprovecha toda esa serie temporales de imágenes de toda la zona para tener esta computación a lo largo de toda la superficie monitorizada por estas imágenes. Es decir, que podemos hacer una contabilidad. Podemos sumar todas estas barritas para decir que este píxel ha gastado 1000 metros cúbicos por hectárea. Si lo hacemos por los 10 píxeles que están contenidos en una parcela, pues tendremos esa contabilidad del agua de riego basada en teledetección. Esto ha sido evaluado en diferentes escalas espaciales de gestión del agua de riego, la parcela comercial, la comunidad de regantes y otras que les presentaré a continuación. Y ha sido evaluado con lo que llamamos el mejor dato disponible, la verdad terreno. Pues en la parcela comercial y en la comunidad de regante hemos evaluado nuestras necesidades de agua de riego asistidas por teledetección frente a sus lecturas de contadores y lo que les contaba Alfonso con anterioridad, estos planes de explotación. Y lo hemos publicado en una revista. También a escala de acuífero, lo hemos hecho a escala mensual y lo hemos hecho con el mejor dato disponible en estas escalas, las lecturas piezométricas. Y finalmente, hemos contabilizado el agua en la parte española de la península ibérica para 11 demarcaciones hidrográficas durante 5 años y a frecuencia mensual y anual lo hemos confrontado con estos planes hidrológicos de cuenca y lo hemos publicado en otro artículo. Es decir, la metodología que les presento ya está evaluada y no es infalible, pero es muy útil. Nos ha dado buenos resultados. Miren, por ejemplo, lo comentaba antes Alfonso, una de nuestras zonas donde hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo es esta masa de agua subterránea Mancha Oriental, donde la comunidad de regantes, digamos, la agrupación de regantes lo llama la Junta Central de Regantes y ocupa alrededor de 20 hectáreas en regadío y cultivos herbáceos y leñosos. Bueno, está ubicada, como decía antes Alfonso, en la demarcación gráfica del Júcar y Alfonso les presentaba un ejemplo de una OGH y ustedes decían, pero estos OGHs, creo he entendido qué tamaño tienen, cómo pueden ser. Mire, aquí, por ejemplo, es una OGH compuesta de muchas más parcelas, la OGH La Gineta, que es casi una comunidad de regantes. Bueno, pues hemos hecho esta contabilidad, lo que llamamos el Annual Remote Sensing Based Irrigation Water Account, lo que es la contabilidad del agua de riego asistida por teledetección a escala temporal anual, y la hemos enfrentado con declarado por los agricultores en el eje horizontal porque lo han tomado de las lecturas de sus contadores y lo hemos hecho para 3 cultivos herbáceos. Para el maíz en 2012 en 2011, para el trigo en 2012, 11 y 10 y para cebada en 2012. Como ven, este grupo de parcelas, lo que presentamos aquí es el promedio de estas lecturas, pues hemos conseguido ajustar muy bien los datos obtenidos por la contabilidad del satélite con los declarados por los agricultores. Incluso, les digo más, los años con menores precipitaciones, que venían a ser los años 2012, los agricultores tuvieron que regar más y así también lo determinó el satélite en contra de otros años más bondadosos con la climatología, con mayores precipitaciones, donde los regantes regaron menos y también así lo estimó el modelo. Pero además hemos utilizado el plan de explotación de que comentaba antes Alfonso. En el eje de las X, de nuevo, decimos el plan de explotación, ahora agrupado por cultivos, azul primavera, naranja para veranos, viña para amarillos, este cultivo es de la alfalfa y dobles cosechas, sucesión de cultivos de primavera y verano. Bueno, de nuevo el ajuste es considerable y muy
favorecido nuestra contabilidad del agua del suelo asistida por teledetección con los planes de explotación de los regantes. Un pasito más allá ha sido ir viendo casi cultivo por cultivo, utilizando esta evaluación. Así que en un proyecto de los que estamos ahora trabajando, el proyecto Rexus, pues hemos publicado esta contabilidad, de nuevo, en el eje horizontal, el consumo medio de riego de aplicación promedio por tipo de cultivo extraído de este plan de explotación para los años 2017 y 2020, el promedio, frente en el eje vertical de las unidades de agua de cultivo, del uso de agua de cultivo azul, es decir, las necesidades de agua de riego para estos 2 años, ¿vale? El promedio ponderado. Aquí ya no estamos hablando de cultivos de primavera, de cultivos de verano, de otras cosas. Aquí ya estamos hablando de ajo blanco, estamos hablando de olivo, de vid, estamos hablando de maíz 500, de cebolla. Y como ven, hemos conseguido un buen ajuste lineal para diferentes tipos de cultivo. Lo hemos hecho para 2 años, uno en 2017 algo más seco, y uno en 2020 más húmedo. Es decir, el estudio continúa y nuestros datos de evaluación nos siguen dando buenos resultados. Pero además les estaba hablando de una agregación temporal anual, pero también podemos agregar estos datos diarios, esta gráfica, la podemos agregar a meses. Y es la gráfica que aquí les presento, centrado en lo que llaman los regadíos del canal Júcar-Turia, una parte muy importante con buena presencia de cultivos leñosos. Bien, lo que tienen aquí es nuestro estudio a lo largo de 5 años para los regadíos de canal Júcar-Turia. En el eje vertical, la contabilidad del agua de riego. La parte sombreada es lo que dice el plan hidrológico de Cuenca para estos regadíos y se comporta durante la vida del ciclo del plan igual. Ahora les presento la línea de negra con puntos blancos, que es las estimaciones de la contabilidad del agua de riego mes a mes para estos regadíos y a lo largo de estos 5 años, que como ven se asemeja a esta zona gris sombreada, pero tiene diferencias entre los meses de todos los años y diferencias entre cada año, debido fundamentalmente a las condiciones climatológicas, a la precipitación. Es decir, podemos comparar perfectamente como el plan hidrológico estimaría que para el mes de junio en el 2018 harían falta 12 hectómetros cúbicos, pero claro, las fuertes precipitaciones necesitaron de menos riegos, contabilizado, y generado una cartografía para gestionar este conocimiento. Estos ahorros de agua se podrán utilizar en otras partes y podrán ser tenidos en cuenta para futuras planificaciones. Muy bien, esto es la evaluación. Ahora que hemos tenido en nuestra zona de confort, pero ahora este proyecto nos ha abierto una ventana estupenda, porque vamos a hacer esta contabilidad del agua de riego asistida por teledetección en diferentes países de América Latina y el Caribe, que ya los ha presentado Claudio, y que además lo estamos haciendo en diferentes entornos climáticos y con diferentes tipos de cultivos, ya sean herbáceos o ya sean leñosos. Bien, entonces, voy a ir presentando ahora los resultados preliminares de zona por zona. Comienzo por el Valle del Elqui. Acostúmbrese, voy a ir manteniendo este aspecto en la presentación. ¿Qué campañas hemos abordado? Hemos abordado en azul oscuro la 18-19, la 19-20, la 20-21 y vamos a abordar la 21-22. Por eso aparece en este azul clarito. Bueno, ¿qué escalas de gestión hay en este Valle del Elqui? Pues está la cuenca entera y diferentes zonas de riego, que es lo que aquí representamos en estos diferentes colores. ¿Qué cultivos se desarrollan? Bueno, pues la vid en amarillo, que como ven es muy abundante en la zona alta sobre este embalse Puclaro, o, por ejemplo, los hortícolas y los leñosos perennes, los cítricos, en la zona aguas abajo del embalse Puclaro, ¿verdad? Diferentes tipos de cultivos. Y hemos trabajado con INEA Inuatsi y con la Junta de Vigilancia de Riegos del Valle del Elqui. Es importante, no nos hemos quedado en el cajón estos resultados, sino que lo hemos compartido con ellos y ellos también nos han compartido la información que disponen para gestionar. Y a través de la evaluación, calibración del modelo, pues hemos ido afinando un poco mejor en nuestros datos de salida. Aquí les presento una imagen de salida de la campaña 18-19, los resultados anuales,
pues una caracterización de cómo han ido los riegos para esta campaña de riego. Bien, esta es la información generada de un año. Le podríamos presentar 12 meses de todos los meses del año, incluso a escala semanal o a escala anual, pero bueno, los gestores se van moviendo con las escalas semanales, mensuales y anuales. Así que les dejo por ahora el anual aquí. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué datos estamos produciendo en función de lo que ellos tienen y cómo lo gestionan? Pues hemos cruzado los mapas nuestros según por cada zona regable y los hemos cruzado con la dotación mensual de agua por zonas regables. Es decir, esta línea azul oscura, en este caso del río Claro, de esta zona regable, nos la ha proporcionado para 3 campañas de estudio, nos la ha proporcionado la Junta de Vigilancia del río Elqui. Aquí, en la línea de arriba, tienen Río Claro, Río Turbio y Río Elqui sobre Puclaro. Son estas zonas regables, aguas arriba de este embalse Puclaro. Es decir, es una zona predominantemente agrícola. Las dos secuencias temporales mensuales que ven en la parte de abajo, azul oscuro recuerdo, la de Junta de Vigilancia del Río Elqui, y azul claro, la que ha estimado por teledetección, es aguas abajo del río, del embalse Puclaro. Miren, aguas abajo, la línea es mucho más plana a lo largo de esta evolución mensual. Aguas arriba, la línea de la Junta de Vigilancia del Río Elqui, las dotaciones mensuales tienen sus máximos y sus mínimos, acoplados con las necesidades de agua de riego que hemos determinado, a diferencia de Bajo Puclaro y Pan de Azúcar. ¿Y por qué? Porque se destina más agua para otros usos. Aquí, aguas arriba, los usos principales es el agrícola, pero aguas abajo, los usos principales, aparte del agrícola, también está el doméstico, la minería, etcétera, ¿vale? Y siempre nos encontrábamos que la zona azul ha estado, digamos, por debajo normalmente por debajo de la dotación mensual de agua por zonas regables, salvo en Pan de Azúcar, donde estábamos por encima. Y nos preguntábamos, Claudio y yo, ¿qué está pasando aquí? Y Claudio me respondía, pues Jesús, lo que está pasando aquí es que el modelo que estamos desarrollando tiene en cuenta el agua extraída por pozos en esta zona de Elqui Bajo Puclaro. Hay un canal que transporta agua para esta zona regable, que es aproximadamente esta línea. Pero además tienen, no lo sé si son concesiones, derechos, pero pueden extraer agua de los acuíferos, del acuífero. Y por eso nuestras estimaciones son en este caso siempre superiores. Bien, ¿qué ocurre? Que si juntamos todos esos meses y todas las zonas, con estero y sin estero significa esta zona de aquí, que tiene estas extracciones superficiales, al contrario de aquí, de estos canales, digo, estas extracciones subterráneas, al contrario que de estos canales de agua de riego superficiales. Entonces, casi prefiero que se centren en esta gráfica, donde hemos comparado en el eje vertical las necesidades de agua de riego brutas, ya es el agua de riego puesta en las raíces, con el coeficiente de eficiencia de los sistemas de riego y con la dotación mensual. Bien, pero en este caso son los datos que yo les presentaba, cuando consideramos todos los usos de agua, agrícolas, industriales, mineros y urbanos y para todas las zonas del río Elqui. Ahora, profundizando en nuestro estudio, encontramos las lecciones en la gestión hídrica del río Elqui, es decir, un documento oficial que disgregaba, que separaba porcentajes de uso de agua agrícola, uso de agua industrial, minero, industrial y urbano. Entonces, extraídos solo los usos de agua agrícolas, ya tenemos unos mejores ajustes. Nuestras perspectivas es hacer esto a la escala mensual y ver qué tal se nos ajustan las anteriores curvas de cultivo. Bueno, esta información la tiene ya la Junta de Vigilancia del río Elqui, no es la definitiva, pero es un buen caso para el que empezar nuestra explicación de los resultados preliminares. Ahora voy a otra zona en Uruguay, Salto, lo que llaman el Arroyo del Tala. El Arroyo del Tala es una cuenca con 2.000 hectáreas y que por ahora hemos producido información de la campaña de 2021, pero tenemos información que nos han pasado tanto el INIA como la INIA Uruguay y la empresa gestora para obtener el balance en las campañas 19-20, 20-21 y posiblemente la 22-23. Pero por ahora tenemos esto. ¿Cuáles son los cultivos más importantes? Pues el arroz, que en este caso de este año, creo que era la campaña 2021, se cultivaba en esta zona blanca.
el maíz en estos pivots, el sorgo, soja, luego hay algunas pasturas y hay una parte importante de praderas en secano. Bueno, pues hemos generado la cartografía, hemos generado la información y aquí me tengo que parar porque estábamos en evaluación con la empresa gestora y con el INEA Uruguay y todavía no tenemos unos datos de evaluación. ¿Pero qué vamos a poder disponer en esta zona? Pues vamos a disponer de una torre de ecovariance y de unas sondas de humedad. Además de muy posiblemente, de sondas de humedad, torre EDI, el volumen desembalsado por estas dos superficies de agua, de embalses de agua, y es muy posible que también se pueda contar con calendarios de riego. Entonces, esta zona, todos estos resultados los cruzaremos con estos datos terreno. Bien, otra de las zonas que hemos abordado es la de Tunuyán Inferior, en Mendoza, Argentina. Y aquí hemos abordado por ahora la campaña 2021 y abordaremos posiblemente la 21-22 y la 22-23. Esta es la mayor cuenca de la que estamos trabajando en el proyecto, que cuenta con unas 100.000 hectáreas. Y donde una de las escalas de gestión que vamos a tratar con más detalle es este canal Constitución. Aquí tienen su perímetro en blanco y además vamos a poder disponer de sondas de humedad y calendarios de riego en la parcela piloto de Junín. Bueno, ¿cuáles son sus principales cultivos? Hay que decir que este mapa es de 2014 y representa los cultivos herbáceos, ¿vale? Pero, aunque haya habido sustituciones y nuevas incorporaciones, por ahora nos vale. Estamos trabajando en conseguir un mapa algo más próximo y veremos cómo abordamos. Pero por ahora nos estamos enfrentando en esta cuenca con este mapa. Y aquí contamos con la ayuda del INTA Mendoza, Dirección General de Irrigación y el Canal Constitución. De nuevo, estamos desarrollando la evaluación y al igual que en Arroyo del Tada todavía no le podemos presentar unos resultados evaluados ya que estamos consiguiendo los datos de la cuenca para poder ofrecer esta comparativa. De donde sí que podemos empezar a contarles también otra evaluación es en el caso de la cuarta zona piloto que vamos monitorizando en San Juan, en Argentina, la colonia fiscal Sarmiento, que tenemos diferentes campañas de monitorización. La 2021 y abordaremos la 21-22 y 22-23. En este caso son unas 2.000 hectáreas y contamos con escalas de gestiones de sectores de riego, Colonia Norte, Colonia Centro y Colonia Sur. Habrá por ahí a lo mejor alguien que conozca la zona y dirá, no entiendo bien el mapa. Bueno, simplemente les advierto que es que he girado el norte, ¿vale? Entonces el norte queda ahora en la parte de la derecha. Simplemente eso a lo mejor lo encontraban raro, ¿vale? Bueno, aquí el cultivo mayoritario es la vid. Y estamos trabajando con un mapa que nos han proporcionado donde se está clasificando cultivos viejos de viña en producción y algo de alfalfa. Bien, pero es que además hemos desarrollado el balance de agua en el suelo asistido por teledetección, hemos generado esta cartografía y la estamos comparando con sus verdades terreno, que es el volumen de agua entregada por sector de riego, Colonia Norte, Colonia Centro, Colonia Sur, este volumen de agua entregada por sector de riego, teniendo en cuenta la proporcionalidad sobre la superficie que actúa, superficie agrícola cultivada en cada uno de estos sectores. Bueno, ya les informaba, estamos contentos con la metodología, pero no siempre nos está dando los mejores resultados. Aquí, por el momento, no estamos teniendo buenos resultados. Sí que esperamos que vamos a mejorar el mapa de usos del suelo para discretizar mejor los viñedos en producción y los abandonados y esperamos obtener mejores resultados. Pero, aún así, ya estamos viendo cómo los consumos mensuales, esta es una escala mensual de las necesidades de agua de riego determinadas por teledetección en azul oscuro y el volumen entregado en azul claro, pues son de alguna forma semejantes con sus máximos y sus mínimos, pero encontramos que tenemos ciertas inconsistencias. Al principio de campaña estamos regando mucho en algunas zonas, cuando igual no es necesario. Tenemos que mejorar aquí nuestro modelo para poder ofrecer unos datos válidos, una cartografía válida. Estas barras las he puesto, esta evolución temporal las hemos puesto aquí en el eje vertical, de nuevo, las necesidades netas de agua de riego estimadas por teledetección y el volumen entregado en hectómetros cúbicos. Ya le digo que no es todavía de las mejores comparativas, pero también nos hace ser optimistas.
Uno de los sitios donde sí que hemos avanzado bastante es en Río Negro, en Argentina, en Villa Regina. Y aquí hemos podido hacer el balance de agua en el suelo asistido por teledetección de desarrollar su contabilidad durante las campañas 2021 y 21-22. Hay una escala de cuenca de unas 7.000 hectáreas que también tiene escalas de gestión como son las manejadas por los tomeros, estos perímetros negros, el tomero Acuña, tomero Ángelo Salto, tomero Pinto, Sepúlveda y Rojas, y también aquí hemos podido utilizar parcelas testigo, parcelas monitorizadas por Irinea Alto Valle y en pera y en manzana, que son los dos cultivos más importantes. Además de contar con el INIA Alto Valle, también estamos contando con la ayuda inestimable del Consorcio de Regantes de Villarregina, que nos entregó este mapa, donde ven los colores morados, rosa morados, son la pera, manzana y la malla antigranizo, que bueno, ahí lo que hay son cultivos también leñosos. Como ven, es una zona fundamentalmente de cultivos leñosos, con algo de pastura, con algo de viñedos. Bueno, pues les presento los resultados, esta cartografía temática también a escala de campaña, a escala anual, para Villarregina. Y aquí hemos estado en contacto con el INIA Alto Valle para evaluar nuestro modelo. Y lo primero que lo hemos evaluado ha sido con la parcela testigo de pera, que nos han podido ofrecer datos de una sonda instalada en el peral y un calendario de riegos. ¿Qué tenemos aquí? El eje horizontal, la campaña 21-22, las fechas. En el eje vertical, el agotamiento de agua en el suelo, las necesidades netas de agua de riego y la precipitación. Bien. Y en el eje derecho, la humedad determinada por la humedad media en esta profundidad determinada por la sonda. Bueno, esta línea verde es la humedad promedio de la sonda. Esta línea naranja, de nuevo, vuelve a ser el agotamiento de agua en el suelo, capacidad de campo en valores de 0, va agotando y vuelve a subir cuando hay un evento de precipitación o de riego que nosotros estimamos, estos puntos rosas. Y bien, la comparativa de la línea verde de la humedad promedio con el agotamiento de agua en el suelo promedio, pues va siguiendo su similitud. Pero además ha seguido similitud los riegos aplicados por el programa Hidromor en esta parcela, en este píxel, y con los entregados por el regante, estos puntos amarillos. No buscamos la coincidencia temporal en el día concreto. No se trata de eso, porque ningún modelo va a ser capaz de hacer eso. Y sobre todo en grandes superficies, porque hay decisiones, ya sean agronómicas, ya sean de gestión, que el tomero haya podido ir, etcétera. No buscamos la coincidencia exacta, pero sí hay una semejanza muy próxima en los días de riego que ha determinado el modelo y los días que efectivamente se regaron. Aquí tenemos un cierre de riegos, que luego fue abierto a final de campaña para dar los riegos de suplemento, una vez hecha la cosecha, y de que de nuevo son capturados por el modelo. Bien, con esto quiero decir que hay una semejanza, con esto no quiero decir que estamos haciendo la pera bien en las otras muchas parcelas de pera o de manzana, pero sí que en la que tenemos monitorizada, pues nos está dando resultados muy optimistas en nuestro modelo frente a lo que hacen los usuarios. Si ahora cogemos todo este grupo de parcelas, todo este grupo de necesidades de agua de riego y las agrupamos espacialmente por tomeros, por tomeros, el Ángel Santo en esta línea, el Rojas en esta línea, el Sepúlveda, el Pintos y el Acuña, lo que obtenemos es esta comparación. En el volumen de en el eje de las X, de nuevo, el volumen de campaña que aplicó el tomero. Datos dados por el consorcio de regantes de allí de Villarregina. Y en el eje vertical, nuestras necesidades brutas de agua de riego agrupadas para estas unidades espaciales de gestión, para estas zonas gestionadas por los tomeros. Y les presento diferentes coloración de puntos, porque les hemos aplicado a estas necesidades netas un valor de eficiencia, ¿vale? En la eficiencia en el sistema de riego. Pues hemos empezado por 60, esta línea más clara, y hemos acabado en una eficiencia del 0,26, una eficiencia global del 0,26. Y en la que mejor se ha ajustado es en la eficiencia del 0,40 para todos los tomeros, para todos los perímetros gestionados por los diferentes tomeros. Ahora, en el gráfico de la derecha, lo que les presento es esta nueva agregación, pero en vez de por tomeros, para toda esta zona regable.
y de nuevo por diferentes eficiencias. Eficiencia del 0,6, del 0,5, del 0,4 hasta el 0,26. Y aquí con la dotación bruta sumada por los tomeros. Como ven, en ambas análisis, la eficiencia que hemos determinado nosotros en esta zona de riego de 0,40 es la que más se asemeja con la dotación bruta. Y le preguntamos a estos regantes, a nuestros colaboradores allí en el INTA, ¿qué eficiencia habéis estudiado? ¿Hay algún estudio? Y determinaron que el 0,40 era una buena eficiencia que ellos ya habían estimado. O sea que nuestros datos se ajustan para esta eficiencia de 0,40 y se ajustan también con otras fuentes de información locales y también por estudios de investigación que hayan hecho allí. Así que en esta zona sí que estamos listos para entregar toda esta información cuando completemos la campaña, la última campaña, creo que era la 21-22, y generar este conocimiento para darle esta cartografía espacialmente distribuida. Por lo tanto, conclusiones que obtenemos tras esta presentación, pues que estamos desarrollando el modelo FAO 56 asistido por teledetección mediante la herramienta Hydromore. Que lo estamos asistiendo por teledetección porque le estamos incorporando series temporales de índice de vegetación en DVI a una resolución espacial de 10 por 10 metros y con una frecuencia temporal de datos, con una frecuencia temporal de imágenes normalmente inferior a la semana, ¿vale? Y estamos generando cartografía temática del regadío, en este caso las necesidades netas de agua de riego, pero también podemos generar evapotranspiración, etcétera. Pero hay interés en el mapa de las necesidades netas de agua de riego. Como bien saben, lo estamos haciendo para diferentes zonas en diferentes cultivos y lo que estamos proporcionando es la agregación espacial y temporal a las escalas de trabajo que quiere el usuario. Por eso les presentaba las zonas de riego, les presentaba las parcelas, les presentaba la cuenca, porque como tenemos la gran ventaja de que trabajamos píxel a píxel, luego podemos pasarle el producto al gestor en la escala espacial que él necesita. Porque el píxel a píxel se puede agregar luego a la parcela, a la comunidad de regantes. No, ahora me divides esta media parcela, no, ahora me coges estas tres parcelas y media. Lo podemos hacer porque lo que él necesite se puede agregar desde el píxel. Y entonces, muy importante que lo comentaba Alfonso, no hay ninguna metodología definitiva, no hay ninguna metodología que nos vaya a dar el resultado correcto, ni los contadores que hay que mantener, ni la teledetección que fallara en algunos cultivos, ya sea utilizando el rango óptico, el rango térmico, siempre vamos a tener deficiencias. Pero sí que estamos persiguiendo que haya transparencia, robustez y una fiabilidad. Estamos persiguiendo minimizar el error y estamos persiguiendo generar una contabilidad o una cartografía temática que ayuda a tener un conocimiento de la zona y que le ayuda a los gestores a tener una nueva dimensión de lo que está ocurriendo en sus zonas regables. Así que no sé si he ido rápido, si he ido lento, disculpen, y si hay alguna cuestión, estamos para contestarla y también nuestros correos aquí están. Muchas gracias por su atención y nada, encantado. Bueno, Jesús, muchas gracias. Acá voy a ver si hay alguna pregunta. No sé si nos estás escuchando. Sí, os estoy escuchando. Acá preguntan si en la imagen que estábamos viendo de la serie de necesidades y de dotaciones, ¿están manejando algún embalse regulador que permita hacer algún manejo más detallado? Pregunte si es en Valle del Elqui. Es que, En el Elqui. Sí. Eso es lo que estamos, a ver, me oyen, ¿no? Eso es lo que estamos ahora con las autoridades, entendiendo lo que nos están dando nuestros datos y cómo compararlos con la mejor verdad terreno. Ahora lo que me gustaría preguntar a las autoridades es cuál es la gestión de este embalse, cómo lo gestionan, cuánto agua almacenan a lo largo de todos los meses para luego abastecer los meses con mayor deficiencia y así poder, digamos, separar la dotación de agua agrícola de la dotación general de los diferentes otros usos. Es una de las preguntas que me gustaría hacer a los gestores del agua allí en la Junta de Vigilancia del río Elqui. Perfecto, perfecto. O sea, sí tienen un embalse y que podrían usarlo para regular. Vale. Sí tienen un embalse. Miren,
Sí tienen un embalse aquí. Este es el embalse Puclaro. Es que las diferencias que se muestran ahí es para una zona que se sale, más bien, está en esa zona de allá abajo, que es el estero, que es una zona contigua. Es decir, el río Elqui es todo el río, pero esa zona que está mostrando Jesús es la zona donde se generan esas diferencias. Y esa zona tiene una alícuota, pero está al final del río también, entonces es la que más sufre, y ahí viene la dotación desde el agua subterránea, que termina de compensar. Por eso esas diferencias. ¿Okay? En el gráfico a la derecha abajo. Sí, que no están consideradas en la contabilidad, entonces cuando metes ahí las dotaciones de agua subterránea, ya empatas el consumo estimado con teledetección y el agua disponible. Claro. Exacto. ¿Qué volumen? El embalse tiene 200 millones. 200 hectómetros. 200 hectómetros. Y en este momento tenemos un 14% de agua. De volumen utilizado. Estamos igual todos. Yo creo que no hay nadie mejor. Pero es muy interesante el sistema Junta de Vigilancia porque ahora lo que se está haciendo es muchísimo trabajo en, nuevamente, tecnificar con puertas, aforadores, para tener un control de los pasos, del agua disponible, pero todavía falta esa parte, y justamente lo que comentaba Alfonso, que yo creo que la parte que nos falta todo es las unidades de gestión. Es decir, cuánta agua yo necesito y ese sería el volumen al que yo me tengo que ajustar. Porque si no es entregar agua. Entregar agua que está bien, pero a lo mejor con un número podemos ajustar mejor. Claro. Entonces hay un tema de infraestructura que se está trabajando y hay harto. Ya, estamos ok, vamos a la siguiente. Jesús. ¿Os oigo? Muchas gracias, Jesús, por tu presentación. De nada, muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas jornadas. Muchas gracias.